En esta oportunidad tenemos un invitado especial que nos dejará una marca para el resto de la vida. Y será una marca que con la bendición del Padre prosperará para multiplicación. Quiero que juntos le demos la bienvenida al programa La Hora de Vida y este segmento de la entrevista al doctor Eduardo Palacios Lima. Poder estar en tu programa. Pues contentos precisamente que estés con nosotros. Ya de hace tiempo queríamos esta gran oportunidad porque los tiempos que hemos pasado, que estamos pasando y que vienen, necesitan del elemento que todos los seres humanos necesitamos. Además del tiempo, además de la vida, necesitamos dinero. Y es un tema que quizás a veces no se habla mucho, aunque se padece bastante. Es algo que todas las familias utilizan, pero no todas las familias enseñan de esto, no platicamos de esto. Y ese es tu tema, ¿verdad, Guaito? Esa es tu especialidad, las finanzas familiares, pero no comenzó como está ahora, me imagino. No comenzó la situación de bendición en la cual hoy estás y enseñas, en aquellos momentos en que por primera vez tú dijiste, vamos a enseñar de esto. ¿Cómo comenzó Eduardo Palacios y las finanzas personales? Fíjate que esto fue resultado de una crisis económica que tuvimos que enfrentar y solucionar con mi familia, mi esposa y los hijos. 1990, con buenos ingresos en la profesión, resulta con que un día descubrimos que teníamos 22 acreedores, 6 de ellos eran tarjetas de crédito topadas al máximo. Wow. Y al cambio de hoy debíamos un total de 2.400.000 quetzales. Y bueno, pues había que resolverlo. Y lo que yo pensé que iba a ser un periodo corto de unos 1 o 2 años para poder pagar lo que debíamos, resultó con que fue más, porque Dios dijo, para que aprendas verdaderamente la lección, vamos a cerrar la llave. Y entonces, en crisis y con menos ingresos, hubo que ingeniárnosla para poder nosotros sostenernos y pagar la deuda que en 6 años, del 90 al 96, tuvimos que resolver. Y ya en el 97 empezamos a dar un taller que le ha enseñado hasta el día de hoy alrededor de 93,000 personas a lo largo y ancho de Latinoamérica cómo administrar su economía personal y familiar, porque aprendimos por esa crisis que hubo que superar los principios y las herramientas prácticas que Dios tiene incluidas en sus escrituras. Cuando empezaste como familia con hermana Francis, de jóvenes, tu profesión fue la que abrió camino para proveer en la vida, para proveer sobre la mesa, o tenías negocios? No, solamente la profesión, que en ese tiempo pues era un ingreso abundante, pero ese ingreso abundante se gastaba y un poco más, y por eso adquirimos deudas. O sea, gastando más de lo que ingresaban. Sí, es decir, no teniendo un límite, no teniendo concepto de que podría tener consecuencias, simplemente gastábamos y no había límite. ¿Cuántos años de casados ya, Guaito? Bueno, ya tenemos, nuestra hija mayor tiene 48 años, quiere decir que ya son 49 años este año. Ya y pronto las bodas. El año entrante ya son las de oro, si Dios concede, ¿verdad? Ah, enhorabuena, felicidades. Sí, gracias, gracias. ¿Cuántos hijos y nietos ya, Guaito? Tres hijos, la mayor que nos regaló 4 nietos. El que sigue está invicto, el varón. Esperando. Sí, y la pequeña nos dio 2 nietecitos. Ellos no viven aquí en el país, pero con esto de la internet pues nos hablamos todo el día y todo el tiempo.
Hablando de familia y cómo se puede vivir en medio de las crisis y aprender de ellas, ¿será este tiempo que estamos pasando muy parecido al que te tocó a ti pasar como familia en aquellos años de apertura? Sí, obviamente en esta crisis que todos hemos tenido que experimentar, si bien es cierto que los ingresos mermaron o disminuyeron, también hay que reconocer que los gastos también disminuyeron. Y eso ha ayudado mucho a poder sobrellevar el tema financiero de mejor manera, porque pues yo comentaba antes del programa que yo volví a echarle gasolina al carro 4 meses después. O sea, la crisis comenzó en el 15 de marzo, ya no venimos a nuestros eventos acá, sino que desde el 15 de marzo se cerró todo y marzo, abril, mayo, junio, como en junio, volví a ponerle gasolina al carro porque no se salía, todos en la casa. Entonces el consumo de gasolina y el gasto, por lo tanto, bajó en esa área. También los fines de semana ya no había que ir a almorzar a un lugar, que pizza, que pollo, hamburguesa o sushi, lo que fuera, o un pepián, ¿verdad? Claro, la antigua. En la antigua, sí, pero no, ya eso, de los 52 domingos de marzo para acá, no ha sido así, y entonces esos gastos también disminuyeron. Ropa, nos manteníamos en pants todo el día, no había que salir. Se gastó. Sí, no se gastó. O sea que en medio de las crisis no solo se pueden aprender muchas cosas, si bien es cierto los cinchos se aprietan por un lado obligatoriamente, pero por otro lado se puede aprovechar también. Muy bien, estamos de vuelta en nuestra entrevista con el doctor Eduardo Palacios y vamos a aprender sobre finanzas personales. Estábamos comentando sobre cuál habría sido la diferencia o qué hubiera hecho la diferencia, cómo entrar a esta crisis de la pandemia. Y pues, ¿qué nos puedes decir? Porque de este lado ya después de un año podríamos decir, bueno, pero ¿de qué nos sirve saber cuál fue la diferencia? Pero yo creo que tú tienes la respuesta. Sí, yo por muchos años, de los últimos 23 años, he enseñado a lo largo y ancho de Latinoamérica a las personas y familias que hagan lo que dicen las abuelitas, un guardado. Ellas decían, mire, el que guarda siempre tiene, mijo, guarde para cuando se necesite. Y cabal, en esta crisis lo que se necesitó era tener un guardado, un ahorro. Y la otra cosa es, mire, la advertencia que nos hace Dios como supremo maestro de la vida y administrador de la economía, que nos dice, mire, si les es posible, no le deban nada a nadie. ¿Por qué razón? Porque van a comer mal, dormir mal y a vivir mal si deben. Y si deben, paguen. Eso nos dice Dios, porque de lo contrario ustedes van a salir a trabajar para ir a conseguir plata para mandarlo a la bolsa de sus acreedores. Y yo no quiero que esa plata se vaya a la bolsa de sus acreedores, sino que empiece a quedar en su bolsa. Por esa razón es que les pido que no le deban nada a nadie. Si deben, paguen. Dos cosas que hubieran hecho la diferencia para pasar de una manera muy distinta la pandemia. Tener un ahorro y no deberle nada a nadie. Ahora, sabemos que las circunstancias tal vez de la mayoría no fueron esas. O que quizás sí habiendo tenido un guardado y no teniendo deudas después de un año de pandemia, muchos han adquirido deudas y han entrado en una economía muy ajustada, que ya hasta el guardadito se lo acabaron. Sí. ¿Cómo hacerla en la vida? Que es el título, ¿verdad?, de tus temas. ¿Cómo hacerla en la vida económicamente? Ahorita como nos encontramos, con necesidad, aunque hay oportunidades, pero también hay dificultades. Bueno, es excelente pregunta.
todos sabemos que lo que uno siembra cosecha. Y si uno quiere cosechar naranjas, tiene que sembrar naranjas. En este caso, al hacerme la pregunta en otras ocasiones, yo les digo, mire, es cierto, no tienes nada o tienes muy poco, pero tus siembras pasadas te van a generar cosechas en el presente. Y si tú sembraste plata antes, lo que vas a cosechar es plata. ¿Cómo? Eso, Dios tiene N posibilidades de hacerlo. Quiere decir entonces que ahora el resultado de nuestras siembras nos está dando cosechas. Eso es inevitable. O sea, primeramente, deberíamos de confiar que lo que sembramos allá lo vamos a cosechar hoy. De alguna otra razón Dios va a dar las oportunidades. Número 2, emplear lo que tenemos, porque más de algo todavía nos queda. En Guatemala y en el mundo no se avisora un futuro todavía o muy cercano que rápido nos saque de la situación. ¿Qué le aconsejarías a los hermanos y a las hermanas qué hacer, con qué corazón esperar el futuro, enfrentar el futuro? Seguir practicando los principios que sabemos al respecto del dinero. Por ejemplo, yo fui a un curso de liderazgo en Hawái y el representante de la India me dijo, mira, y en Guatemala hay pobres. Claro, le dije, hay pobres. No, pero pobres, me dijo. Bueno, también tenemos, le dije. No es un orgullo, pero también tenemos. Entonces me dijo, ¿y cómo diezman los pobres de Guatemala? No creo que diezmen, no, ¿qué van a diezmar? Te voy a contar cómo lo hacen los pobres de la India. Como no tienen literalmente ni una moneda, el gobierno viene y les da una bolsa solidaria con arroz, con aceite y sal. Y entonces van a traer leña al bosque y juntan fuego y agarran un leño, 2 leños, 3, 4, 8, 9 leños, pero el 10º leño lo ponen aparte. Puñados de arroz, 1, 2, 3, 9 puñados, 10º puñado aparte. Cucharadas de aceite, 9, 10 en un frasco. Pizcas de sal, 1, 2, 3, 8, 9, 10 pizcas, un frasco aparte. El domingo, los pobres de la India llevan en un azafate sus 10º leñitos, 10º puñados de arroz, 10º cucharadas de aceite, 10º pizcas de sal. Se la dan al pastor, él ofrenda a Dios eso y lo vende el pastor. Así se obtiene dinero y se sostiene la obra en esas partes de la India. Lo interesante, me dice, es que a esa gente el gobierno les extiende un crédito agrícola para que alquilen tierra y siembren y tengan fertilizante. Y estos alquilan tierra y siembran y fertilizan. Lo interesante, dice, es que ahí la lluvia cae y no en las otras parcelas, me dice. Wow. Y venden la producción y por primera vez esa gente tiene un ingreso. Y de esa manera ya no empiezan a diezmar lo que les da el gobierno, sino de su propio ingreso. Así es como pasan de la escasez a la abundancia, de la pobreza a la riqueza, los pobres de la India. No hay nadie tan pobre que no tenga algo que diezmar. Practicando de esa forma un principio del reino de Dios, es que ellos empiezan a abrirse el camino hacia la riqueza. Maravilloso. Qué gran lección la que hemos escuchado y gracias, doctor Palacios, por permitirnos conocer esto con sabiduría de lo alto, pero que se puede traer a todos los días. Y amigos, no hay nadie que sea pobre, que no pueda darle a Dios. Y no hay nadie que sea tan pobre, que esté en una situación tan difícil que no le alcance Dios para bendecirla. Vamos a cerrar esta parte de la entrevista y estoy seguro que ustedes, como yo, quieren seguir escuchando, quieren seguir llenando su aljaba de valores para la vida, por lo cual les esperamos en la próxima entrega con el doctor Eduardo Palacios. Un par de palabras para despedirnos de los hermanos y amigos de este programa en esta ocasión. Que no se pierdan los próximos episodios, porque vamos a estar compartiendo los principios y herramientas prácticas que Dios nos ha enseñado para pasar de la escasez a la abundancia, de la pobreza
a la riqueza. Muy bien, quedamos con ustedes con algo importante que también viene en el programa La Hora de Vida para llenar su corazón.